causas y no habíamos explicado esta partecita que es un concepto bastante importante. Este concepto implica el acto fisiopatológico de algo que es lo más común. Como verán en la etiología de la llamada diabetes tipo 1, el elemento fundamental es el elemento inmunitario. Y habíamos dicho que este problema inmunitario se trata de una enfermedad de base genética con un problema dentro de lo que se llama el HLA, que no son más que la traducción del inglés de antígeno leucocitario humano, y que a la vez aumenta la sensibilidad de las células beta del páncreas y que estas son dañadas por un proceso que lo llamamos en general procesos autoinmunes. Si nosotros vemos esto claramente, estos procesos producen múltiples problemas, múltiples factores, y estos factores lo que hacen es involucrar la aparición de la enfermedad gracias a que existen algunos inductivos de los llamados procesos inmunitarios, como por ejemplo enfermedades de tipo infeccioso, generalmente enfermedades de tipo viral o de tipo bacteriano. También es posible que aparezcan los factores de sensibilidad autoinmunes a toxinas en partes ambientales, tipos de alimento que también tienen que ver con regiones, ya que no todos los alimentos son exactamente iguales en todas las regiones, y un algo que hace al ser humano, lo caracteriza y lo pone en la misma situación, el problema del llamado estrés físico o el llamado estrés psíquico. Estos estreses son los que nos van a producir los problemas de nuestras patologías llamadas autoinmunitarias. ¿Cómo se desencadena la patología autoinmunitaria? Es aquello que nosotros vamos a ir viendo. Este desarrollo comienza en el acto de que fisiopatológicamente tenemos unas células en nuestro sistema inmunitario que las hemos catalogado en los llamados linfocitos TCD4, que son de defensa, que a la vez estos agarran y se produce por algún motivo que actualmente todavía se desconoce, y existen muchas enfermedades que son autoinmunes y todavía muy conflictivo de hacer su tratamiento porque es desconocido su mecanismo, aunque sí se dice que son estos linfocitos TCD4 que se vuelven autorreactivos. Nadie sabe el por qué, pero no reconocen a nuestras propias células. En general, se reconocen nuestras propias células, y el ejemplo más típico es que las células que se están formando dentro de la madre de un nuevo ser, que es de principio un embrión y luego se vuelve un feto, están fácilmente reconocidas porque si no, la mortalidad de la raza humana sería bestial en el primer trimestre del embarazo, ya que estos linfocitos en algunos casos también destruyen ese nuevo ser que se está creando. La cosa es que es muy difícil de, lamentablemente, demostrarlo. A su vez, estos linfocitos TCD4 van a estimular a los linfocitos TCD8, y estos linfocitos TCD8 van a liberar diferentes sustancias que son las que van a provocar destrucciones masivas de las células beta del páncreas, y por eso producen una deficiencia absoluta de la insulina. Al destruirse las células del páncreas, no hay quien produzca insulina. No hay otro lugar de nuestro organismo donde se produzca la insulina. Por ese motivo es que nosotros podemos ver que los llamados TNFs alfa, las perforinas también, y las gramsimas,
que son otras sustancias que van a alterar y provocar al entrar en contacto con las células beta, van a destruir en forma masiva las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, produciendo esa deficiencia absoluta de la insulina, a lo que le hemos llamado diabetes tipo 1, porque cuando la deficiencia es, o sea, existe deficiencia, pero no es absoluta, o la resistencia o la producción, la resistencia está aumentada o la producción está disminuida, en ese momento hablamos de diabetes tipo 2. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, cuando se produce la deficiencia absoluta de la insulina, obviamente va a producirse a nivel de la glucosa, esta que normalmente está en el llamado sistema extravascular, necesita entrar al sistema intravascular, y del sistema intravascular debe ser llevado por transportadores hacia la parte de las células, y en la parte extracelular se va concentrando la glucosa porque no hay las sustancias que permiten que ingrese la glucosa. Esa sustancia, la única que existe, es la insulina. Al no haber insulina, entonces los transportadores llamados GLUT4, hemos dicho que hay los 1, 2, 3, 4, 10, 20, pero los GLUT4 son los transportadores especiales, sobre todo en musculaturas muy, muy importantes, como es la musculatura cardiovascular, la musculatura a nivel del sistema respiratorio, la parte de todo lo que corresponde a nuestro sistema nervioso central. También esto lo que va a hacer es que no le va a permitir expresarse a estos transportadores y realizar un proceso que se llama de translocación. Si no hay el proceso de translocación, lamentablemente la glucosa, que es el único agente que existe para producir la entrada de la glucosa, es la insulina, es el único agente, entonces se va a tener un estado llamado estado de hiperglicemia. Entonces, esta partecita que habíamos hablado, estaba dentro de este mapa, cuando hemos revisado las grabaciones, no lo habíamos explicado in extenso, y merece ser explicado in extenso, y por ese motivo es que lo estamos haciendo en este momento. Bien, pasamos a lo que habíamos dicho el día de ayer. Ya empezamos y entramos en temática, y esta temática es la que se refiere a las complicaciones que se tienen de la llamada diabetes. Les recuerdo que las complicaciones no son específicas de la diabetes como tipo 1 o diabetes como tipo 2, aunque en algunos casos se caracteriza de ser la puerta de entrada de manifestación de la diabetes, pero no es característico. Por eso lo vemos cuando estamos hablando de diabetes en general, vemos este tema. Ya no es un tema que va a ser tocado a nivel de las siguientes clases que le corresponden la siguiente semana como diabetes tipo 2 al doctor Jacobs. Nosotros los llevamos adelante en una sola actividad. Bien, hablamos de los comas diabéticos. Estos comas diabéticos comienzan siempre por ser el primero, la llamada cetoacidosis diabética, que conceptualmente es una complicación grave de la diabetes. Como vamos a ver, todos los comas diabéticos son graves y de hecho llevan a la muerte. ¿Qué ocurre cuando el organismo produce niveles elevados de uno de sus derivados de ácidos grasos presentes en la sangre, y estos derivados de ácidos grasos responden al nombre de cetonas? Por eso se llama cetoacidosis diabética. Cuando la cantidad de insulina, ¿cómo se produce? Cuando la cantidad de insulina es insuficiente,
el cuerpo comienza a descomponer las grasas para obtener energía, la necesaria, ya que no existe la glucosa, que es el elemento energético más importante, que es la producción del ATP. Al no tener esa posibilidad de energía fácil que es de la glucosa, entonces lo que produce es sacarla de la descomposición de las grasas, lo que produce una acumulación de ácidos grasos en el torrente sanguíneo. A esto se les denomina cetonas, quienes en poco tiempo provocan la llamada cetoacidosis diabética. Es una emergencia. Si no se administra tratamiento de emergencia inmediatamente, entonces el paciente puede fallecer. ¿Qué sintomatología tiene la cetoacidosis diabética? Los síntomas es que se desarrollan rápidamente, a veces se desarrollan en menos de 24 horas y pueden ser el primer episodio sintomático del diabético. Nadie sabía que eras diabético, nadie sabía que estaba cursando esa persona con diabetes y sin embargo hace la llamada cetoacidosis diabética. De esta manera se presenta en la cetoacidosis diabética, primero con algo muy obvio que es la sed intensa, la micción frecuente, el paciente se encuentra desorientado, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, está débil, fatigado, además le falta aire y tiene un elemento fundamental, un aliento con olor afrutado, generalmente se de descomposición o de putrefacción, olor a manzana en estado de putrefacción. Bien, pasamos a qué signos específicos debemos nosotros fijarnos para poder hacer el diagnóstico. El primer signo específico es el nivel alto de glucosa sanguínea, que es superior a 300 miligramos por decilitro. En la realidad, hay gente que conocemos de 700, 1200, como ayer decíamos, y estos pacientes, no necesariamente cualquiera que esté su glicemia elevada, hace cetoacidosis diabética. Es estrictamente cuando no hay la posibilidad de que la glucosa ingrese y se utilizan los ácidos grasos. Las causas más importantes para esta cetoacidosis diabética son las enfermedades, en general cualquier enfermedad que produce estrés, como lo hemos dicho, y una infección que causa grandes y altas secreciones de adrenalina y cortisol, que son aquellas sustancias que desencadenan todo el proceso de estrés en nuestro organismo, pero que tienen por objetivo la defensa de nosotros para salir corriendo de algún problema que tenemos de estrés, por ejemplo, si nos quiere comer el tigre. Las infecciones más frecuentes son la neumonía y la infección urinaria. O sea, aquellas que van a desencadenar todos estos problemas van a ser problemas respiratorios o problemas también de tipo urinario. Por su lado, existen también otras causas. Por ejemplo, el hecho de que lo que no existe es un tratamiento adecuado con la insulina, elemento que lo hemos visto con claridad ya el día de ayer, y que se debe a que no se lo ha administrado o que la administración es inadecuada. No, su vida media no es la que correspondería, la vía no es la que correspondía, la asociación era la que no correspondía, todo aquello que ya hemos hablado del tema del día de ayer. El traumatismo físico o emocional, el ataque cardíaco a la vez es la diabetes la que puede inducir a un ataque cardíaco
o a un accidente cerebrovascular, y a la vez estos son los que le llevan al paciente diabético a su cetoacidosis diabética. Si el paciente ha desarrollado, entre comillas, ha desarrollado pancreatitis, la paciente está embarazada, en esos momentos lo que sucede es que se va a desarrollar la llamada cetoacidosis diabética. El abuso del alcohol, el abuso de las drogas, principalmente la cocaína, de lo cual somos excelentes productores a nivel mundial, aunque no los más importantes ahora como antes, y también el uso lamentable, inadecuado que muchas veces se hace en pacientes utilizando los corticoides y, como se sabe, utilizando los diuréticos. ¿Por qué? Porque si lo estamos deshidratando al paciente, todavía estamos aumentando la concentración de glucosa y a la vez estamos desencadenando el que empiece a ser necesario el uso de las grasas de nuestro organismo, principalmente las llamadas hepáticas, y esto nos va a desencadenar aquello que está muy claro, que es el coma o la cetoacidosis diabética. Por su parte, existen factores de riesgo para desarrollar cetoacidosis diabética. El primer factor de riesgo es tener diabetes mellitus tipo 1, aunque tú no la conozcas, aunque tú no sepas que eres diabético tipo 1. Sin embargo, ese es un factor de riesgo. Y si lo conoces y sabes que eres diabético tipo 1, vas a saber que se puede producir en tu persona cetoacidosis diabética y vas a hacer algunos de los elementos que vamos a hablar próximamente. El omitir, no colocarse, no hacer uso correcto de las dosis de insulina nos lleva a la cetoacidosis diabética. Es muy raro, pero sí también se puede producir que se produzca cetoacidosis diabética en pacientes que son diabetes mellitus tipo 2. Es lo característico del tipo 1, pero también se puede producir en los diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque también se olvidan cuando ya están en procesos avanzados de colocarse su dosis de insulina o realizan actividades que no corresponden y pueden caer en la llamada cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son las complicaciones? El tratamiento del coma es el que produce la mayor parte de las complicaciones. El nivel bajo de glucosa sanguínea produce hipoglicemia. El nivel bajo de potasio produce hipocalcemia debido a la drástica hidratación que se le tiene que hacer. Como son pacientes que están casi secos, no ha sido raro el que utilicemos hasta en el tiempo de un mediodía 20 litros de líquido para poder salvar a un paciente que está con cetoacidosis diabética. Por eso es que el tratamiento del coma es el que también produce la mayor parte de las complicaciones. Lo tratamos de hiperglicemia y lo volvemos hipoglicémico. Lo tratamos de su deshidratación y lo volvemos hipocalémico, hipopotasémico. Por lo tanto, es algo muy importante que tengamos que usar la insulina con cuidado porque baja peligrosamente la cantidad de potasio en la sangre, alterando las funciones del corazón, las funciones musculares en general y las funciones nerviosas que nos llevan en muchos de los casos al deceso del paciente. El edema cerebral es una de las complicaciones más importantes porque al bajarse rápidamente el nivel de la hiperglicemia hiperosmolar en la parte que no es la celular, sino la intravascular y extracelular de el cerebro, se va a producir la hiperglicemia y se va a producir un medio altamente hiperosmótico, va a salir el líquido de las células que ya estaban deshidratadas y las células luego van a tener gran cantidad de agua y se van a edematizar y ese edema va a matarlo al paciente. Esto sucede principalmente, hay que tener mucho cuidado
cuando se maneja la cetoacidosis diabética, principalmente en niños, que son la mayoría de los pacientes que tiene diabetes tipo mellitus tipo 1. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se realiza por la exploración física que nosotros tenemos y ya sea al checarlo al paciente, estará deshidratado, obviamente que va a estar en coma, por eso se llama coma. Y esto nos dificulta el poder preguntarle, el saber mismo si era diabético, aunque podría ser que ni lo conozca, y lo que tenemos que hacer es una muy buena exploración física. Se pedirá siempre de emergencia en casos de pacientes inconscientes de etiología desconocida su inconsciencia, de emergencia análisis de sangre y principalmente, obviamente, el nivel de la glucemia. En estos casos la glucemia está elevada en general por más de 300 miligramos por decilitro y los niveles de los cuerpos cetónicos en sangre también están elevados. Esto es un casi signo patognomónico, entre comillas, de que tenemos, si los cuerpos cetónicos, tendremos una cetoacidosis diabética. En general, esa es la forma correcta de pensar. Y hablamos de cetoacidosis porque el pH sanguíneo es ácido, quiere decir, se ha desplazado, en vez de ser cercano al 7.3, se ha desplazado hacia el 7 y por lo tanto lo vuelve más ácido. Y esto altera todas las funciones del cuerpo. Este mínimo cambio del pH sanguíneo puede producirte, de hecho, la muerte. ¿Qué pruebas adicionales podemos hacer? Primero, ya hemos dicho que también hay problemas con el potasio, el análisis de los electrolitos, sodio, potasio, cloro a nivel de sangre y otros electrolitos más. El análisis de orina para ver si hay cuerpos cetónicos, la radiografía de tórax para ver alguna alteración de los procesos que tienen que ver con el problema respiratorio principalmente o cardiovascular y también el realizarle un electrocardiograma que nos permitirá hacer un diagnóstico diferencial más apropiado y mejor y más rápido. En el tratamiento, el paciente se lo maneja en emergencia o directamente se lo va y se lo hospitaliza. En general, no son los que entran a la terapia intensiva, pero en algunos casos tienen que terminar en la terapia intensiva hospitalizados. Se administran líquidos por vía oral o por vía endovenosa. En general, si el paciente está en coma inconsciente, no podrá utilizarse la vía oral, será por vía endovenosa y en grandes cantidades de líquido. También se deben restituir los electrolitos por vía endovenosa y cuando la glucemia, después de los controles que se hace, van bajando hasta menos de 200 miligramos por decilitro y la sangre también nos muestra el pH sanguíneo, que ya no está tan ácida, se pasa a la utilización de la insulina endovenosa que estábamos haciendo a vía subcutánea. Si el paciente tiene signos de infección, ahí está la causa del problema del coma cetoacidótico y por lo tanto empezamos a utilizar los antimicrobianos que consideremos más frecuentes en la vía urinaria o en la vía respiratoria, que son los elementos más importantes productores de problemas en la cetoacidosis. Y tener mucho cuidado, por eso también el electrocardiograma, de evaluar el riesgo del paciente que esté haciendo o que esté con infarto agudo de miocardio como consecuencia de la llamada cetoacidosis diabética. Bien, vamos a pasar a lo que le llamamos el síndrome diabético hiperosmolar, que como concepto este síndrome diabético hiperosmolar nos está hablando de que no existe cetoacidosis, sino un problema de gran cantidad de glucosa a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Al haber gran cantidad a nivel de nuestro sistema cardiovascular, en ese momento vamos a tener un muy importante aumento de la hiperosmolaridad. Y por lo tanto,
Esta es una enfermedad grave que se produce cuando los niveles, perdón, los niveles de glucosa en sangre son extremadamente altos. Extremadamente alto significa que está por el doble de lo que era antes en el cetoacidótico, de 600 o más miligramos por decilitro. En ese momento estamos frente a otro diagnóstico que es el llamado hiperosmolar. Para producir hiperosmolaridad, la glucosa extracelular intravascular tiene que ser más de 600 miligramos por decilitro. Esto caracteriza a ser un problema de los llamados diabéticos mellitus tipo 2. El síndrome hiperosmolar, entre comillas, en el cuerpo se trata de deshacerse, por lo tanto, de, obviamente, la glucosa. Trata de deshacerse de la glucosa y al tratar de deshacerse del exceso que hay de glucosa en la sangre, esta la pasa a la orina y por lo tanto la persona orina a montones y se agrava su problema de hiperosmolaridad porque existe una deshidratación severa, quiere decir que todavía concentra mucho más la cantidad de glucosa a nivel de nuestro organismo. Si no se trata en ese momento a estos pacientes con síndrome diabético hiperesmolar, se puede producir una deshidratación de tal magnitud que rápidamente le produce el riesgo de vida al paciente. Por lo tanto, si tenemos en mente que el paciente está desarrollando un coma hiperosmolar o está con síndrome diabético hiperosmolar, la atención médica inmediata es algo fundamental. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se desarrollan, bueno, varios días o semanas, pero puede ser el primer episodio sintomático de este paciente diabético tipo 2 también, y los niveles de glucosa deben estar por encima de los 600 miligramos por decilitro, como hemos dicho. Sus síntomas es sed excesiva, sequedad de boca, es obvio, está deshidratado, aumento de la cantidad de orina, la piel seca caliente y en general tiene algún proceso febril, somnolencia, confusión, alucinaciones, pérdida de visión, convulsiones, coma y muerte. Por lo tanto, este paciente debe ser rápidamente admitido y tratado o se deben dar cuenta las personas que este paciente es diabético y está complicándose con el síndrome diabético hiperosmolar. A su vez, es una enfermedad o en general las enfermedades o las infecciones que puede tener concomitantes un paciente diabético le producen estrés y este estrés es el que lo va a llevar al individuo al síndrome diabético hiperosmolar. Una de las causas más importantes es no seguir el plan de tratamiento de la diabetes o hacer un plan que sea inadecuado. A veces los pacientes con diabetes se pudren de lo que problemas de la alimentación, problemas del ejercicio, problemas de que todo se les complica y demás. Por lo tanto, estos pacientes están podridos con su manejo y se ríen en sus problemas y pasan a hacer el síndrome llamado hiperosmolar. Ciertos determinados medicamentos, principalmente los diuréticos, los corticoides y los beta agonistas, son aquellos que van a poder llevar al paciente a desarrollar el síndrome diabético hiperosmolar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, tienen más de 65 años, de hecho se le llamaba la diabetes del adulto al tipo 2, tienen otras enfermedades crónicas a nivel cardíaco o a nivel renal, tienen infecciones como la neumonía, problemas urinarios o problemas virales y toman fármacos como corticoides, principalmente se conoce la prednisona, diuréticos como la hidroclorotiazida o la clortalidona y beta
agonistas como la terbutalina son sustancias que desencadenan, pueden llevar al paciente diabético a un síndrome hiperosmolar. ¿Cuáles son las complicaciones? El paciente empieza a convulsionar, tiene un ataque de infarto agudo de miocardio, puede producirse accidentes cerebrovasculares, se presenta el coma y obviamente si no se hace tratamiento inmediato, el paciente se muere. En el síndrome hiperosmolar, ¿cómo se hace el diagnóstico? Obviamente los antecedentes, si se sabe que es diabético, ya más o menos se va a hacer el diagnóstico, y por la sintomatología clínica que hemos explicado. ¿Cómo se realiza claramente el diagnóstico? Se lo realiza a través del análisis de sangre y la orina, y se detecta la probable infección. También se hacen estudios para ver o radiografías, derrames pleurales, problemas infecciosos, problemas urinarios y así en la patología cardíaca o la patología renal, que son patologías muy frecuentes desencadenantes de este síndrome hiperosmolar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es con líquidos administrados por vía endovenosa para tratar la deshidratación, insulina intravenosa para reducir los niveles de glucosa, reemplazo del potasio, fosfato, sodio, a veces por vía endovenosa para ayudar a las células a que funcionen correctamente, tratar la infección con antimicrobianos concomitante y tener en cuenta la insuficiencia posible que se esté produciendo como es una insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, que obviamente también tiene que ser tratado. Bien, les aviso que estamos a 4 minutos de terminar la clase por los tiempos del Zoom. No va a ser, como sabemos, no es necesario que estemos llegando a hacer doblemente porque no tiene ningún sentido. Nuestra clase de ahora es de 45 minutos, entre comillas, y por lo tanto nosotros vamos a estar cerquísima del momento en que se va a cortar y ya no va a ser necesario el que sigamos. El día de mañana, en los horarios normales, que es a las 8 de la noche hasta las 9:30, vamos a tener nuestra clase final, terminar esta temática y todo lo que queda, más un resumen especial que es aquello que nunca deben olvidar y que nunca deben evitar conocer al detalle, que es como conceptualmente se reconoce y se maneja un paciente con diabetes. El coma diabético, que es la complicación más seria, puede tener dos entidades importantes. En general, coma diabético viene de la complicación de la pérdida de conocimiento y que cuando has perdido el conocimiento y nadie te auxilia, que es lo más frecuente, potencialmente puede ser fatal, porque si falta glucosa en el cerebro o hay demasiada porque no ingresa, en este caso se lesiona el cerebro y puedes tener no daños de solo muerte en ese momento, sino daños a posterior. Cuando entras en coma diabético, te encuentras con un problema con la vida y no puedes despertar ni responder intencionalmente a ninguno de los estímulos, ya sea visuales, sonoros o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, pellizco. Puede producirse también por glucemias muy altas o muy bajas. No solo es por hipoglicemia. Y si no se lo trata, el coma pasa a ser un acto mortal para el paciente. Como concepto, como síntomas, sed intensa, micción frecuente, fatiga, náuseas, vómitos y dificultad al respirar, acompañados de dolor de estómago, mal aliento, sequedad de boca y latidos cardíacos que están acelerados. Además, temblores, nerviosismo, ansiedad, fatiga, debilidad, sudoración, y esto es lo que nos lleva a nosotros a hacer el reconocimiento de que el paciente tiene problemas de hipoglicemia o glucemia.
hambre sobre todo, náuseas, mareo, aturdimiento, dificultad para hablar y la llamada desorientación. Bien, y luego vemos qué causas existen. Por ejemplo, la cetosis diabética, el síndrome hiperosmolar termina en una de esas cosas, la hipoglicemia, por lo tanto, el cerebro del paciente necesita glucosa para funcionar. En casos graves es tan baja la glucosa en sangre que produce el desmayo, hipoglucemia por una cantidad excesiva de insulina que le han puesto o una cantidad insuficiente de alimentos o demasiado ejercicio o ha chupado demasiado y todos estos tienen el mismo efecto. En pocos segundos más se termina nuestro tiempo y lo que nosotros hacemos es ver hasta dónde lleguemos, que es ahí donde se va a cortar automáticamente. Factores de riesgo, dificultad en la provisión de la insulina, una enfermedad o traumatismos o una cirugía que se le haga al paciente, una diabetes que esté muy mal controlada, utilizar insulina estúpidamente para perder